Bienvenidos a todos, muchas gracias por su asistencia. Ya estamos a punto de iniciar nuestra capacitación, que es la de seguridad, el módulo número 2, trabajos en altura, a cargo de nuestro ingeniero Renzo Segarra, que es ingeniero de minas, ingeniero de industrial y colegiado, con una especialidad en trabajos en altura, ¿no? A continuación, vamos a darles la bienvenida. Primero los invito, bienvenidos a los que están en Facebook, nos están siguiendo en directo. Muchas gracias a todos ustedes, maestros. Y a continuación le voy a ceder la palabra a nuestra gerente comercial, que les quiere dar algunas palabras, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Alberto Carrera, soy el gerente comercial, como me ha presentado Alejandra, de Ladrillera Diamante. Y quería agradecerles a ustedes que compartan con nosotros el interés de poder capacitarnos día a día y poder estar a la vanguardia de lo que rige actualmente la ley en temas de seguridad, ¿no? Se dice mucho de que nosotros somos tal vez bastante informales para realizar nuestro trabajo, y lo que queremos con esto es poder capacitarlos. Esta es una normativa de ley, la 017 del 2017, que en el artículo 35 habla justamente de trabajos de altura y todo el equipo que debemos utilizar para ello. Queremos capacitarlos a todos ustedes en esto, por eso hemos traído un especialista, el ingeniero Renzo Segarra, que nos va a ayudar a comprender mucho mejor la importancia de podernos proteger todos nosotros. De nuevo, renovarles el agradecimiento por tomarle tanta importancia a estas capacitaciones y a la iniciativa que está emprendiendo el área de marketing de la Ladrillera para tratar de volverlos ustedes cada día más profesionales. Sin más que decir, Renzo, te deseo la palabra. Muchas gracias. Esas fueron las palabras de nuestro gerente comercial de Ladrillera El Diamante. A continuación vamos a iniciar con la charla, que es el tema de seguridad en obra, el módulo 2, los trabajos en altura. Les presento a nuestro ingeniero Renzo Segarra, que es ingeniero, como ya lo mencioné, de minas, ingeniero de industrial, colegiado con la especialidad en trabajos en altura. Renzo, por favor, bienvenido. Ok, listo. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Alberto. Estimados señores, muy buenas tardes. Mi nombre es Renzo Segarra y a continuación vamos a dar inicio a la charla de seguridad en obra enfocado en trabajos en altura. Por favor, ¿me pueden indicar si es que se nota la pantalla? ¿Me pueden confirmar si es que se nota la pantalla? Ok, listo. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar esta charla comentando o definiendo qué es trabajo en altura. Básicamente, cuando hablamos de trabajos en altura, queremos mencionar que son aquellas actividades que se realizan en una plataforma de trabajo que se encuentra a 1,80 m de altura o más con respecto al nivel del suelo. También debemos de tener en consideración que en dichos trabajos va a existir el riesgo de caída a distinto nivel de las personas. En el mercado peruano actualmente existen diferentes equipos y sistemas que pueden brindarnos realizar trabajos en altura, entre los cuales vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, los equipos de trabajo en altura, por ejemplo, los andamios acro o llamados también de marcos y cruceta. El andamio acro, o llamado también a veces andamios convencionales, es un andamio flexible de pocos componentes y fácil montar. También vamos a encontrar los andamios multidireccionales, que básicamente su característica principal es la presencia de discos con 8 agujeros. Estos discos se llaman rosetas. Estas rosetas van a estar soldadas cada medio metro en los elementos verticales del andamio. Ahora, la ventaja de estos discos llamados rosetas es que nos van a permitir la realización de montaje de andamios de diferentes diseños, como pueden ser torres de andamios, puede ser andamios perimetrales, andamios de fachada o andamios en forma circular, como podemos ver en la imagen de la derecha.
que podría servirnos, por ejemplo, para darle mantenimiento o para hacer la construcción en un tanque. Y muchos otros diseños también podemos hacer el montaje con estos andamios multidireccionales. También en el mercado existen los andamios colgantes. Básicamente el andamio colgante es una estructura dependiente suspendida que se usa como plataforma de trabajo. Básicamente está compuesta por dos o más elementos llamados ganchos que se anclan a la parte superior de una estructura mayor o edificación y tiene una superficie horizontal. El desplazamiento de estos andamios únicamente va a ser en ascenso o descenso. Y también tenemos otro equipo que nos va a permitir hacer trabajos en altura, que son las escaleras. Básicamente la escalera manual es un aparato portátil que consiste en dos piezas paralelas o ligeramente convergentes unidas a intervalos por travesaños y que sirve para subir o bajar a una persona de un nivel a otro. En esta capacitación nos vamos a enfocar más en el tema de trabajos en andamio y las características que poseen los andamios. Entonces, debemos de tener en cuenta y conocer básicamente qué es un andamio. Un andamio es una estructura temporal fija, suspendida o móvil que sirve como soporte en el espacio de trabajadores, equipos, herramientas y materiales instalados a más de 1,5 metros de altura con exclusión de los aparatos elevadores. ¿Por qué decimos que un andamio es una estructura temporal? Básicamente porque el andamio sirve para hacer trabajos puntuales, trabajos por ejemplo de mantenimiento, de tarrajeo, de construcción. El andamio nosotros los vamos a montar, lo vamos a armar, realizamos nuestro trabajo puntual y procedemos a hacer el desmontaje del andamio. Es por este motivo que el andamio nunca va a quedar armado perenne en un punto de trabajo o en un área de trabajo. Siempre vamos a utilizarlo y lo vamos a proceder a desarmar. Por eso son estructuras temporales. Vamos ahora a tocar los trabajos en altura según el tipo de andamio. Vamos a considerar dos grandes grupos de andamios, como son los andamios fijos y los andamios móviles, cuya diferencia básicamente se va a dar en las bases de estos andamios. Los andamios fijos, como su propio nombre lo indica, son andamios los cuales tienen bases regulares fijas, mientras que los andamios móviles son aquellos andamios que como bases van a tener a ruedas o a garruchas, como también se les llama las ruedas, que le van a permitir trasladarse desde un punto a otro sin la necesidad de desarmar y volver a armar dichos andamios. Vamos a proceder ahora a mencionar algunos elementos, tanto de los andamios multidireccionales como de los andamios de marcos y crucetas. Primero, en la imagen de la izquierda podemos apreciar los andamios multidireccionales, los cuales tienen los siguientes elementos. Los verticales, elemento número 1, el vertical. Básicamente son los parantes de la estructura del andamio. Elemento número 2, la base regulable. Son aquellos elementos que van a soportar el andamio y van a estar en contacto con la superficie o terreno del suelo. Punto número 3, base collarín, son aquellos elementos que van a servir de unión para las verticales y las bases regulables. Los elementos llamados horizontales, como su propio nombre lo dice, son aquellos elementos tubulares en forma horizontal que van a servir ya sea de manera estructural o de manera de protección del andamio. Elementos horizontales más pequeños que van a servir para soportar las garras de las plataformas de trabajo, como podemos ver en el mapa. Los rodapiés van a ser elementos que nos van a ayudar a evitar la caída de los elementos o herramientas que se encuentran en las plataformas de trabajo. La diagonal en un andamio son aquellos elementos que le van a dar rigidez al andamio. Las ménsulas son elementos que van a ampliar el área de trabajo de las plataformas. También tenemos por último las plataformas de acero, las plataformas robust con escalerilla o plataformas de acceso, que son aquellas plataformas que nos van a permitir acceder de un nivel hacia otro. Y por último contamos con los anclajes a muro. Ahora, también vamos a mencionar los elementos que se presentan en un andamio acro o llamado también de marcos y crucetas. Básicamente los elementos de un andamio acro son bases regulables, marcos, crucetas, rodapiés, plataformas de trabajo y sus respectivas barandas de seguridad.
Cuando hablamos de trabajos en altura, debemos de tener en consideración que toda persona que debe de realizar este tipo de trabajo debe de contar con sus equipos de protección personal, entre los cuales tenemos los siguientes. Por ejemplo, casco de seguridad, el cual va a proteger la cabeza de golpes de las personas que realizan trabajos en altura. Los lentes de seguridad, que van a proteger los ojos del personal cuando pueda haber alguna proyección de algún elemento con dirección a los ojos. Los guantes de seguridad, que van a ayudar a proteger las manos de cualquier tipo de corte que se pueda ocasionar al momento de realizar un trabajo. Los zapatos de seguridad, que van a proteger el pie del personal con respecto a golpes o a caídas de elementos sobre los pies. Y por último, el arnés de seguridad. Debemos de tener en consideración que si nosotros al momento de realizar un trabajo en altura necesitamos llevar con nosotros herramientas manuales como martillos, llaves, entre otros, debemos de contar con un cinturón portaherramientas para que de esta manera no se puedan caer estas herramientas al momento que yo esté realizando mi trabajo en altura. De no contar con este cinturón portaherramientas, lo que se recomienda también es que podamos amarrar dichas herramientas manuales a sogas de nylon de 3/8 de pulgada de diámetro. Es muy importante saber que cuando hablamos de trabajos en altura, el EPP o equipo de protección personal fundamental es el arnés de seguridad, ya que ese es el elemento que nos va a ayudar a soportar a la persona cuando haya una caída a distinto nivel. Es muy importante tener en cuenta que los arneses de seguridad se deben inspeccionar cada vez que se vaya a realizar un trabajo en altura. Y también debemos de verificar que los arneses no estén con cortes, no presenten aquellos cortes, no estén rasgados, no estén deshilachados, o que estos arneses no hayan ya sufrido la caída o soportado la caída de otro trabajador. En caso que nosotros verifiquemos alguna de las características antes mencionadas, debemos descartar dicho arnés y debemos considerar la utilización de un nuevo arnés de seguridad. Ahora vamos a hablar de los riesgos a los cuales estamos expuestos cuando trabajamos con andamio. Existen varios riesgos a los cuales estamos expuestos al momento de trabajar con andamios, como por ejemplo, pueden ser las caídas a distinto nivel. Cuando hablamos de caídas a distinto nivel, estos pueden ser ocasionados por diferentes factores, entre los cuales pueden ser, por ejemplo, la falta de barandas de seguridad en el nivel de la plataforma, puede ser un factor. Otro factor puede ser la falta de orden y limpieza de las plataformas de trabajo, las cuales pueden ocasionar tropiezos o resbalones de las personas que están sobre estas y puede posteriormente ocasionar la caída a desnivel de la persona. También se puede ocasionar una caída de distinto nivel por la falta o incorrecto anclaje que realiza la persona que está trabajando en altura. Es otro motivo. Otro riesgo con respecto a cuando trabajamos con los andamios es que puede existir el desplome de los andamios. Este desplome de los andamios se basa básicamente por algunos factores que vamos a mencionar a continuación. Por ejemplo, cuando hay una incorrecta instalación de los arriostres en el andamio, puede ser una causa. Por ejemplo, cuando sobrecargamos los andamios, puede ser otra causa del desplome de los andamios. Cuando tenemos andamios desnivelados, es también un motivo por el cual se puede desplomar un andamio. Cuando armamos un andamio incompleto, también es un motivo por el cual se puede desplomar. Y por último, puede ser también por fuertes vientos. Muchas veces a los andamios les colocamos lonas para proteger de caída de objetos y si existe mucho viento o vientos fuertes, estos pueden ocasionar el desplome del andamio o el volteo. También tenemos los riesgos de caída de objetos. Estos riesgos básicamente son producto de la falta de orden y limpieza en las plataformas de trabajo que no cuentan con sus respectivos rodapiés. Pues es por este motivo que debemos de delimitar las zonas donde vayamos a trabajar con andamios o hacer trabajos en altura para evitar que las personas no pasen por debajo del andamio o muy cerca al andamio de trabajo. También existen las caídas al mismo nivel. Las caídas al mismo nivel son ocasionadas también por falta de orden y limpieza en el área de trabajo, en la plataforma de trabajo. Como por ejemplo, puede haber herramientas o elementos en la plataforma que puedan ocasionar tropiezos de la persona y puedan caer estas en el mismo nivel de trabajo en el cual estaba. Los riesgos eléctricos o con contactos eléctricos.
es muy importante tener en cuenta que al momento que nosotros vayamos a hacer el montaje de un andamio o vayamos a movilizar un andamio, verificar en primer lugar el área donde vamos a trabajar, para de esta manera poder identificar si existen cables eléctricos o torres eléctricas cerca al punto de trabajo donde tengo que utilizar mi andamio. Si nosotros encontramos o visualizamos cables eléctricos, lo que debemos de tener en cuenta es un distanciamiento mínimo entre estos cables y el andamio, para de esta manera evitar que la persona se electrocute. ¿Qué nos dice la norma? Nos dice que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos cables eléctricos y hasta 300 voltios, el distanciamiento mínimo debe ser de 0.90 metros. Sin embargo, si observamos cables eléctricos, sistemas eléctricos de más de 300 voltios, el distanciamiento mínimo debe de ser de 3 metros. La movilización de los andamios. Debemos de tener en consideración que la movilización de los andamios se debe de realizar únicamente cuando no haya ninguna persona sobre el andamio. También debemos de tener en consideración que está totalmente prohibido la movilización de los andamios cuando se encuentren materiales, herramientas, equipos sobre los andamios. Entonces, para movilizar un andamio se debe de bajar todas las personas del andamio y se debe de retirar todos los elementos que se encuentren encima de las plataformas de trabajo del andamio. Y recién así se puede movilizar el andamio de un punto hacia otro punto de trabajo. El freno de ruedas. Todo andamio debe de contar con su propio freno de ruedas. Este freno de ruedas debe estar siempre activado al momento de realizar el montaje, al momento de utilizar el andamio o hacer el desmontaje del propio andamio. También se recomienda que se puedan utilizar tacos de madera en los costados de las ruedas o garruchas para de esta manera evitar la movilización involuntaria de los andamios móviles. La capacidad de carga de las plataformas. Las plataformas pueden ser metálicas o pueden ser de tablones de madera. Sin embargo, dichas plataformas de trabajo tienen capacidades de carga determinadas. Por este motivo, no se debe de sobrecargar en un solo punto una plataforma de trabajo. Lo que se debe de hacer es distribuir equitativamente las cargas con respecto a toda el área de la plataforma de trabajo. Ahora, es muy importante también tener en consideración que si nosotros tenemos la necesidad de tener materiales en nuestra plataforma de trabajo, es obligatorio que estos materiales no interrumpan el libre tránsito de las personas que trabajan sobre el andamio. Vamos a comentar sobre los desplomes de los andamios. Como ya habíamos dado algunos motivos por los cuales se desploman los andamios, también vamos a tocar algunos ahora. Apoyos inestables. Básicamente los apoyos inestables, todo andamio debe de estar armado sobre sus respectivas bases regulables o bases fijas. Y estos a su vez deben de descansar sobre una superficie plana. Esa superficie plana debe de soportar como mínimo la carga propia del andamio y hasta 4 veces las cargas a las cuales va a estar expuesto el andamio. ¿Qué quiero mencionar cuando digo cargas? Por ejemplo, personas que van a estar sobre el andamio, herramientas, equipos, materiales, etc. Los arrastres insuficientes. Los arrastres no se deben de realizar utilizando sogas, alambres o elementos de madera, como podemos ver en la imagen, ya que estos elementos no cuentan con las capacidades de carga para poder soportar a un andamio cuando se vaya a voltear. Dimensiones inadecuadas. Está totalmente prohibido armar andamios que no estén completos y que no tengan todas sus piezas correctamente instaladas o armadas. Vamos a hablar algunas recomendaciones sobre la norma G050, que es la norma de seguridad durante la construcción. La norma G050 nos da las siguientes recomendaciones. Por ejemplo, cuando nosotros vayamos a hacer trabajos sobre andamios o trabajos en altura, debemos de delimitar y señalizar el área de trabajo para de esta manera evitar que personas puedan pasar cerca o por debajo del andamio y puedan sufrir algún accidente como caída de elementos sobre ello. El proceso de izaje de materiales se recomienda que sea mediante elementos o equipos tipo winches, pero en caso de no tener estos equipos, también se puede realizar mediante el uso de sogas, pero estas sogas no deben de estar rasgadas, no deben de estar cortadas, no deben de tener nudos y sobre todo no deben de estar amarradas unas con otras y sobre todo debemos de verificar que las sogas tengan la capacidad de poder cargar el peso que nosotros queremos izar o deseamos izar. Las características del andamio.
Básicamente los andamios están fabricados de material de acero galvanizado. Son elementos tubulares con un diámetro aproximado de 48.3 milímetros y un espesor de 2 milímetros aproximadamente, ¿sí? Hay que tener en consideración que el distanciamiento máximo que debe de tener dos marcos en un andamio debe ser de hasta 3.5 metros de distanciamiento. Si yo necesito realizar un mayor distanciamiento, lo que tendríamos que hacer es colocar un marco intermedio para de esta manera no tener mayor longitud a 3,5 metros de distanciamiento entre los marcos. Las medidas de los andamios va a depender mucho de los proveedores, ya que existen diferentes medidas de ancho y de largo en los andamios. Las plataformas de trabajo. Actualmente muchas plataformas de trabajo están usando de material de acero. Estas plataformas de acero tienen en su interior, están perforadas o son de planchas estriadas, con la finalidad de que las personas que transitan sobre ellas no puedan resbalarse. Sin embargo, también podemos apreciar que existen plataformas de trabajo que son tablones de madera, y la norma G050 también nos da algunas recomendaciones de estos tablones de madera. ¿Qué nos menciona la norma? La norma nos menciona que los tablones de madera deben de tener un ancho de entre 25 a 30 centímetros, con un espesor mínimo de 5 centímetros. Ahora, nos recomiendan también que dichos tablones de madera deben de ser de material madera tornillo, y no se debe de utilizar el material de madera pino. Otra recomendación que también nos indican es que estos tablones de madera no deben de ser pintados, porque de esta manera no vamos a poder revisar cómo se encuentra, en qué estado se encuentran los tablones de madera, ya que si nosotros identificamos que algún tablón está doblado, está roto, tiene algún tipo de imperfección, estos tablones de madera se deben de descartar y utilizar unos nuevos. También, como recomendación, nos indican que toda la plataforma de trabajo debe estar completa con sus respectivos tablones de madera o plataforma de trabajo, para de esta manera evitar posibles caídas entre plataformas de personas o de elementos como pueden ser herramientas. Cuando utilizamos tablones de madera, también es necesario tener en cuenta que las plataformas, los tablones de madera deben de sobresalir de los marcos como mínimo entre 15 a 30 centímetros. Todos los tablones de madera deben de estar amarrados entre sí y deben de tener sus propios topes, para de esta manera evitar que dichos tablones se desplacen involuntariamente o se muevan, ¿sí? Otra recomendación importante, cuando hablamos de tablones de madera, como la norma nos exige que deben de ser como mínimo 5 centímetros de espesor, no podemos colocar, por ejemplo, un tablón de un espesor de 2 centímetros y otro tablón de espesor 3 centímetros. Lo pongo uno sobre otro y tengo los 5 centímetros de espesor que nos pide la norma. Eso está totalmente prohibido, porque la norma nos dice que cada tablón debe tener como mínimo un espesor de 5 centímetros. ¿Ok? Por último, los tablones de madera tienen sus respectivas capacidades de carga, y estas van a depender a la longitud del tablón. Por ejemplo, si tenemos tablones de madera de longitud de 3 metros, su capacidad de carga será de 35 kilogramos por metro lineal. Y si contamos con un tablón de madera de 1 metro, su longitud de carga será de 140 kilogramos por metro lineal. El almacenaje de los andamios se debe de realizar de forma ordenada para de esta manera facilitar su tránsito y facilitar la identificación de sus respectivos elementos. Cuando hablamos también de tacos de madera, es muy importante saber que si yo tengo que armar mi andamio sobre césped, fango, tierra, grava, cascajo u superficies irregulares, son necesarios la colocación de tacos de madera. Estos tacos de madera deben de tener como mínimo entre 10 y 12 pulgadas por lado y un espesor mínimo de 2 pulgadas o de 5 centímetros. ¿Para qué? Para que de esta manera ayude a distribuir mejor la carga del andamio hacia el terreno. También, si usamos bases regulables, las bases regulables se debe de considerar hasta una altura de regulación máxima de 30 centímetros.
La detección de elementos dañados. Si nosotros identificamos algún elemento dañado, como puede ser doblado o con cortes, automáticamente debemos desechar dicho elemento y utilizar uno nuevo. Las características de las ruedas. Cuando hablamos de las ruedas, o llamadas también garruchas, estas ruedas deben de tener su propio sistema de freno. Normalmente son fabricadas en material nylon o goma, con recubrimientos de goma, y deben de tener una capacidad mínima de carga del propio peso del andamio, más 4 veces las cargas a las cuales esté expuesto el andamio. El ingreso hacia los andamios se debe de realizar siempre por las escaleras. Está totalmente prohibido ingresar a las plataformas de trabajo, por ejemplo, por las barandas o por los arriostres o por las crucetas. Totalmente prohibido. Todo andamio debe de contar con su sistema de protección, barandas de seguridad y rodapiés. Como habíamos mencionado anteriormente, los tacos de madera debemos de considerar colocar las bases de los andamios en la parte central del taco de madera, y también debemos de considerar no colocar bases de los andamios muy cerca a zonas de excavación o zanjas. ¿Qué sucede si yo tengo que armar un andamio en zonas que tienen una superficie inclinada? Podemos utilizar tacos de madera especiales que nos puedan brindar el grado de inclinación de la superficie, para de esta manera tener una total horizontalidad en el andamio. De no contar con estos tacos de madera con su respectiva inclinación, podríamos utilizar bases para superficies inclinadas, como podemos ver en la imagen de la derecha. Los arriostres. Cuando hablamos de los arriostres, se recomienda que se hagan arriostres con elementos tubulares de acero, ya que estos sí van a soportar la capacidad de carga de volteo de un andamio. Nunca se debe utilizar cuerdas, alambres, sogas, entre otros elementos. Cuando hagamos el arriostre de un andamio, debemos de considerar tarugos de plástico y cáncamos, y estos deben de estar instalados en hormigón, como podemos ver en la imagen de la derecha, utilizando siempre el tubo de anclaje o el elemento tubular que va a soportar el andamio. Ahora, si nosotros también contamos con elementos verticales que estén cerca a nuestro andamio, podemos utilizar estos elementos, sabiendo si tiene una gran capacidad de carga, podemos utilizarlos como también elementos de anclaje. Estos elementos de anclaje, vamos a abrazar a estos elementos y podemos armar nuestro andamio sin ningún problema. También podemos utilizar, por ejemplo, tacos y cáncamos en losas de concreto también. Y si se presenta en el área de trabajo una viga de acero, podemos también utilizar las alas de estas vigas, que es obvio que deben de soportar gran capacidad de carga, para poder anclar nuestro andamio mediante grapas que son con tornillo, como podemos ver en la imagen derecha inferior. Cabe recalcar que los arriostres se deben de realizar cada 2 cuerpos o cada 4 metros de altura. Ahora, las personas, ¿dónde se deben de anclar? Básicamente las personas se deben de anclar en los puntos estructurales que puedan soportar una capacidad de carga de 5.000 libras o de 2.265 kilogramos fuerza. Normalmente en los andamios multidireccionales, estos elementos estructurales son los discos llamados rosetas, aunque también podemos anclarnos en las barandas de seguridad, pero únicamente para realizar el traslado de la persona de un punto hacia otro. Una vez que llegamos al nuevo punto de trabajo, nos tenemos que volver a anclar en una roseta que se encuentra por encima de nuestro hombro. Ahora, con respecto a los andamios de marcos y crucetas, o llamados acro, se recomienda que el punto de anclaje o línea de anclaje sea un elemento externo al andamio. Este punto de anclaje debe soportar como mínimo 5.000 libras o 2.265 kilogramos fuerza, y debe ser probado y comprobado por una persona calificada, la cual dé la conformidad de que estos puntos sí soportan dichas capacidades de carga. Ahora, si no contamos con estos puntos de anclaje, lo que podríamos hacer es preguntar al proveedor del andamio si existe algún elemento estructural del andamio que pueda soportar dicha capacidad de carga. Recién ahí podría yo anclarme de ese elemento estructural de mi andamio acro. Protecciones colectivas. Cuando hablamos de protección colectiva, tenemos varios elementos que vamos a pasar a definir, como por ejemplo las barandas de seguridad. Las barandas de seguridad, vamos a tener que colocar barandas de seguridad a medio metro de altura y a 1 metro de altura con respecto a la plataforma de trabajo. Estas barandas de seguridad van a tener que tener una capacidad de carga de 100 kilogramos por metro lineal.
También vamos a tener los rodapiés, que como ya les mencioné son elementos que van a evitar la caída de herramientas o elementos a niveles inferiores. Estos rodapiés pueden ser tanto metálicos o de madera y deben de tener una altura como mínimo de 10 centímetros. Ahora, si los rodapiés son de material madera, deben de tener un espesor mínimo de 2.5 centímetros. También, aparte de los rodapiés, podemos utilizar las mismas plataformas del andamio para diseñar protecciones colectivas que eviten la caída de elementos a niveles inferiores, como podemos ver en las imágenes. Ahora, si nosotros tenemos la necesidad de armar un andamio en una zona donde transitan muchas personas y no podemos delimitar o no podemos cerrar dicha área, lo que tenemos que hacer es armar andamios cubriendo todos los posibles espacios que queden entre plataforma y plataforma para evitar de esta manera que puedan caer elementos y puedan lastimar a las personas que transitan por debajo del andamio. Debemos de señalizar y delimitar siempre el área de trabajo para que ninguna persona pueda pasar cerca o debajo de un andamio pueda salir lastimada, en caso le caiga algún elemento. Accesos peatonales. Es importante tener en consideración que en las obras o en los proyectos debemos de tener accesos peatonales o escaleras de acceso para facilitar el ingreso o salida de los trabajadores en caso suceda alguna emergencia. La autoestabilidad del andamio. Cuando hablamos de autoestabilidad en el andamio, quiere decir que el andamio se mantiene firme y verticalmente por sí solo, por el mismo diseño estructural del andamio. ¿Y qué nos dice? Que un andamio estructural, un andamio tiene una autoestabilidad hasta una altura de 3 veces su ancho. Pero ¿qué sucede si es que yo necesito armar un andamio de mucha mayor altura? Lo que sí se puede hacer, pero lo que tendríamos que utilizar sería arriostres a una estructura fija. Si no tenemos arriostres, tendríamos que colocar un contrapeso al andamio en la parte central de la base, o si no, aumentar sus bases, que esto también se le llama realizar contraandamios. Como pueden ver en la imagen, el contraandamio básicamente son los pequeños andamios que se encuentran en los costados de la torre principal. Eso es un contraandamio. Los arriostres con respecto a los andamios de fachada. Si un andamio de fachada no cuenta con un recubrimiento de lona, los arriostres deben de realizarse cada 24 metros cuadrados. En caso se tenga una lona ligera, los arriostres se deben de realizar cada 12 metros cuadrados. En caso nosotros tengamos una lona densa, ya los arriostres se deben de realizar cada 6 metros cuadrados. Y por último, queremos mencionar las tarjetas de andamio. Cuando nosotros realizamos trabajos con andamios, es muy importante identificar el andamio, si está operativo, no está operativo, está en construcción. Entonces, para eso están diseñados 3 tipos de tarjetas. Tenemos la tarjeta de color amarillo. La tarjeta de color amarillo nos quiere mencionar que el andamio en la cual está colgada esta tarjeta no cumple con las características de seguridad que pide la obra, como por ejemplo, puede faltarle algún elemento o no puede estar bien armado. Entonces, si nosotros identificamos este tipo de andamio, tenemos que colocarle una tarjeta amarilla. También tenemos la tarjeta verde. La tarjeta verde se va a utilizar siempre y cuando el andamio esté correctamente armado y cumpla con todos los requerimientos de seguridad que nos piden en obra. Si nosotros identificamos una tarjeta verde, quiere decir que este andamio está ya habilitado para su uso. Y por último, tenemos la tarjeta de color rojo. Esta tarjeta de color rojo nos va a indicar que el andamio está en proceso de montaje, o que le falta piezas, o que está en proceso de modificación del andamio, o que está en proceso de desmontaje del andamio. Por lo tanto, si yo identifico un andamio con tarjeta roja o tarjeta amarilla, definitivamente no podemos ingresar en este tipo de andamio. Ahora, es muy importante también que se debe verificar todos los días el correcto montaje, el correcto diseño del andamio sin que haya sufrido ninguna modificación. Muchas veces armamos el andamio y dejamos una tarjeta y ya no volvemos a revisar dicha tarjeta o dicha estructura del andamio hasta pasado varios días. No, se recomienda que la inspección visual del andamio sea todos los días antes del inicio de la jornada de trabajo. Listo. Entonces, eso sería todo con respecto a la charla de seguridad en obra, enfocado en los trabajos en altura y en andamios. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.